Hola, buenas tardes. Otro sábado con Memorias de Pájaro de Fuego. Eh, ya lo he explicado alguna vez que mi sentir es indígena, que ese sentir me hizo despertar escribir, soy un charrúa viviendo en Uruguay y que dentro de lo que es Memoria de Pájaros de Fuego es un canal donde es un gusto personal. Es el mejor canal de comunicación que encontré para llegarle con la poesía y mis escritos a mis amigos, a quienes tengo en una agenda, en WhatsApp. Y bueno, después ya lo pongo en YouTube, lo pongo en Facebook, lo pongo en Instagram, lo pongo en Thread y lo pongo en todas las redes en las que ando comunicándome con alguien, como amigo. Esto no tiene costo, no tiene nada, es solo un compartir con amigos. Y como ya he explicado, no siempre van a ser de indígenas, no siempre va a ser de charrúa, pero a veces le toca el turno a una cosa en la que nunca creí, pero hoy va a ser un poco alguna experiencia espiritual que tuve, en este caso relacionado a mi trabajo. Hace muy poco, concretamente el año pasado, después de haber quedado en el ostracismo por un tiempo, una escritora, Mónica Riera, de Argentina, se acordó de mí y me dijo que alguien estaba haciendo un libro sobre cartas. Era para rescatar las cartas, era formato carta, no podía ser formato ni cuento, ni poesía, ni nada. Tenía que ser un formato carta. Y yo le dije que yo hacía una para probar si quedaba en la selección del libro, quedaba, y si no, no. Y como realmente me creo un hombre de esta época, ya no se escriben muchas cartas. Yo escribí un montón de cartas, pero en otras épocas. Hoy es mucho electrónica, mucho formato de redes, y eso nos ha hecho olvidar algunas cosas. Y estaba buena, me gustaba la propuesta de rescatar el formato cartas. Y yo hice una carta. Y se la hice a alguien que sabía que nunca la iba a abrir y que nunca la iba a leer. Y hice una propuesta y, según me dijo Mónica en su momento, Mónica Riera, le prendió, gustó, y que iba a estar incluida en el libro del que nunca supe si salió o no salió y no tuve más información. No importa, me gustaría ver la foto del libro y, si es posible, comprobar si está escrito o no está escrito, pero bueno, es lo que hoy traigo esto, y voy a hacer dos breves relatos más de cosas que me pasaron en mi trabajo, que tienen que ver con lo que yo creo es espiritualidad o cómo lo viví yo. Bueno, la carta dice así: Montevideo, octubre 25 de 2022. Querido compañero, te extraño tanto que el único consuelo que tengo es escribirte esta carta que, estoy seguro, nunca te enviaré y nunca leerás, pues te conozco tanto. Fue demasiado tiempo juntos. Pronto se cumplirán los 4 años de separación. Los recuerdos me asaltan desordenadamente. Desde aquella vez, frente al mirador, paraje cercano a la ciudad de Melo, donde pensamos que era un zorro del monte y resultaron ser 3 gatitos, hermanos abandonados allí,
que cabían en una mano. A 2 los agarré enseguida, y mientras tú los cuidabas, tuve que correr al monte, tras una pequeñita, hoy llamada guaná, está en mi falda, ahora, mientras te escribo, que se resistió un poco. Cuando te conocí dabas asco, gedías mal. Yo tenía otro compañero entonces, y solo verte me producía rechazo. Recuerdo que un día salimos juntos y llegamos a un supermercado, a la recepción de mercadería. Nos encontramos con una gran amiga que se nos arrimó para saludar y hablar, pero arrugó la nariz y dijo: no se puede estar al lado de ustedes. Y se alejó más que rápido. Tampoco me dabas la impresión de ser muy ágil, y a la hora del trabajo te portabas muy pesadamente. Ya tenías bastante edad para cuando echaron a tu compañero y me pusieron en su lugar. Y ahí empezó tu conquista. Cuando terminábamos con nuestras espaldas dobladas de la compra de queso, cuando ya los dos medíamos iguales, cuando ya los dos gedíamos iguales, pero contentos por la tarea terminada, cuando aprendí que el espíritu existe y hasta es tangible. ¿Cuántos poemas hice contigo? Incontables. Confieso que el día que me conquistaste fue cuando adelantamos a aquel camión, el que yo manejaba antes, y lo dejaste como parado, a pesar de ser un concepto más moderno, y las cosas que me aguantaste. Bueno, y las reparaciones que yo mismo te hacía para no maltratar en un taller. Nos convertimos en una dupla, Daniel y su Fiat 150, el del motor con música, irrompible. Igual no quisiste despedirte de mí y rompiste el embrague 15 días antes de retirarme y me tuve que manejar con otro camión. Igual te fui a ver, pues no quisieron repararte. Te abracé y te dije unas palabras. Fueron casi 18 años. No escribo más, me despido. Al final, el hierro y la carne no pueden quererse. Es ridículo. Quien mucho te recuerda, Daniel. Postdata. Guaná, simulando mi voz, le cuenta 2x3 a su madre, Laura, cómo tú la rescataste y la trajiste a ser feliz a Montevideo, arrullada sobre tu motor. Postdata 2. Nunca olvidaré muchas cosas, pero aquella vez que el mecánico, en su apuro, te dejó tornillos del cárter flojos y el aceite escapaba por todas tus partes, a pesar de tus sufrimientos intestinales, igual me trajiste a casa. Ese fue un viaje soberbio. Memorias de Pájaro de Fuego. Quería sumar al cuento, con brevedad, que en este camión me pasaron dos cosas. Eso de los gatos fue una vez, pero en otro viaje a Melo, en una zona que no puedo precisar porque era muy de noche, me empezaron a perseguir sombras. Y las sombras eran raras porque cuando uno pasa al costado por donde estaba un poste de luz, puede pasar que uno vea una sombra corriendo por el costado, es lo lógico. Al hacerle sombra al poste con el camión, en la carretera, al otro lado, se va a ver una sombra que la podés notar por adelante o por el espejo.
pero no había ningún poste de luz, era plena oscuridad, el camión enfocaba con su luz hacia adelante y las luces de posición que yo veía por el espejo en el costado, y sin embargo no venía ningún camión de atrás ni ningún vehículo desde atrás, y sin embargo a mí me seguían sombras que corrían alrededor del camión con lanzas en la mano. Esto es creer o reventar. Yo no creo en estas cosas, pero a mí me pasó. Las sombras corrían y pasaban alrededor del camión. Al principio solo por un lado, después las empecé a ver en el otro espejo, hasta que llegué a ver una sombra adelante que inclusive atravesó la luz de los focos de mi camión y me hizo una señal. Yo pensé que estaba cansado, que estaba muy cansado. Encontré un rincón en la ruta, metí el camión para ahí y sin miedo ninguno, porque no me apareció una amenaza sino un aviso, me acosté a dormir y me dormí. Cuando me desperté, apenas media hora después, porque estaba cerca de Melo, y tenía un lugar donde me estaba esperando para dormir. Yo paré ahí, descansé entre 25 y 30 minutos, y cuando arranqué de nuevo no hubo sombra que me siguiera, ni hubo nada. ¿Fue sueño? Fue sueño, puede ser. Pero lo viví tan intensamente, esa persecución, sin entenderla al principio, sin entender por qué, y que en determinado momento uno me hiciera como un gesto de ataque con su lanza desde adelante. Yo pensé, lo que tal vez ustedes estén pensando ahora, creo que estoy pasado de cansado, más vale que pare. Y otra vez, también por Ruta 8, iba de viaje y en determinado momento, quiero aclarar que el camión que yo manejaba, un Fiat 150, es butaca, túnel motor en el medio y otra butaca. En determinado momento vi que estaba Bernardino García sentado en la butaca, ya fallecido. Estaba sentado en la otra butaca y me puse a conversar con él. ¿Qué te pasa? ¿Cómo andás, Bernardino? No sé qué. Y él no me contestó nada, sencillamente me mostró me señaló con el dedo hacia adelante y yo como que giré la vista, miré y había una curva. Rápidamente volanteé y tomé la curva sin ningún problema, y cuando miré hacia el costado, Bernardino no estaba. Sí, había un cansancio enorme, y desde mi sueño, tal vez me pestañeé, Bernardino me salvó la vida. La imagen de Bernardino, mi obsesión con Bernardino, el espíritu de Bernardino, eso decidan ustedes. Yo lo quiero contar porque 18 años manejé este camión y hubo un día que tenía que separarme de él porque... no, lo cuento otro día. Memorias de Pájaro de Fuego.